Jerry, thank you. Aleluya. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Qué les parece si saluda al que tiene ahí enfrente y le dice, vente más adelante, vamos a sentarnos más acá? Gracias. Gloria a Dios. El Señor es bueno, amén. Amén, el Señor es bueno para siempre, su misericordia, y estamos alegres. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 16. Mateo 16 habla de esa época cuando Jesús una vez le preguntó a sus discípulos que quién pensaban la gente que era él, ¿verdad? Y luego le dijo, ¿qué dice la gente? Y luego le dice, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro tuvo la gran revelación del Espíritu Santo. Acuérdense que en esa época todavía Jesús no moría por los pecados. No redimía con su sangre nuestra vida ni la vida de los que creían en él. Y aunque eran salvos por la fe, pero todavía no había esa obra salvadora como templo del Espíritu Santo en Pedro. Quiere decir que Pedro se guiaba por lo que en un momento dado, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, tenía revelación o le llegaba del Espíritu Santo. Y Pedro dijo las palabras que vamos a leer aquí. ¿Ya lo tiene? ¿Por qué no nos ponemos de pie para leer del 13 en adelante y luego nos brincamos al 21, después del 17? Vamos a empezar con el 13. Mateo 16, 13 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose al mismo. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes, quién dicen ustedes que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, le dice, tú eres el Cristo, quiere decir, tú eres el Mesías, Dios encarnado, el que esperábamos. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si leemos del versículo 21 en adelante, dice que Jesús comenzó también a declarar, en aquel entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, que iba a padecer mucho. Los mismos ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas lo iban a hacer padecer, dice, y hasta la muerte, iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, yo creo que ya estaba animado, ¿verdad? Porque Pedro le habían dicho, ¿te aventaste? Eso es una revelación del mismo Dios que te la dio para poder discernir quién soy yo. Y ahora viene Pedro y le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto, porque que no te pase eso. ¿Cómo te van a matar? ¿Cómo vas a padecer? Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo, y adivinen qué le dijo. Le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Otras versiones dice, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pues vamos a orar. Padre, te necesitamos a ti para todo. Gracias porque podemos vivir, podemos respirar, podemos reiterarte que tú eres nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo. Y queremos que nuestra vida también sea así. Que tú gobiernes nuestra vida, Señor, y que tú seas quien manda. Quien dice lo que hagamos y quien dice lo que no hagamos. Y ayúdanos a entenderlo con esta reflexión de la palabra tuya en esta preciosa noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, hermanos, lo felicito por estar aquí.
Yo pensé que íbamos a venir en canoas, pero gracias a Dios que se paró la lluvia un poquito. Esperemos que alcancemos a llegar bien a la casa. Porque ahorita estamos en un break, ¿verdad? Se paró la lluvia para el culto. Gloria a Dios, el Señor quiere que le estemos alabando y también nos quiere hablar el día de hoy sobre la posibilidad. Alguien dijo por ahí, ¿por qué hablan de Satanás? Hablen de Jesús. Me estaba platicando alguien, ya no vamos a hablar entonces de Satanás. Jesús hablaba cada rato de Satanás, del diablo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de otros Satanáses. Ya no vamos a hablar de ese. Ya pasó Halloween, ya que nadie de aquí celebró. Y bueno, hay Satanáses que no debiéramos de ser. Qué triste cuando nos convertimos en Satanás. Y dice, este pastor ya ahora sí se bañó. ¿Qué está hablando? Y lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de que Satanás es una persona. Y sí, es un personaje, es la personificación del mal. El diablo y Satanás, la serpiente antigua. Varias maneras de decirlo. Pero si nos vamos al griego y al original, Satanás quiere decir adversario. Entonces, por dar un ejemplo, Hillary es una persona y su Satanás es el adversario de ella, por ejemplo. O sea, un ejemplo. Y entonces, aunque alguien puede decir lo mismo al revés, ¿verdad? Pero independientemente de política, adversario es una situación, una persona que está en contra de otra. Y cuando nosotros oímos Satanás, pensamos inmediatamente, le dijo diablo. Es como cuando Jesús también habló de Judas, que todo el mundo le dejó en Juan capítulo 6. Y dice el versículo 66 que muchos le dejaron, ya no querían andar con él, volvieron atrás, apostataron de su fe. Y entonces el Señor Jesús menciona que uno de los que estaban ahí, uno de los 12, que quedaron nada más los 12 que le seguían, dice, no los escogí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo, ¿verdad? Y es que habla de la misma palabra, de enemigo, de adversario, de alguien que se pone a estorbar en el camino. La palabra griega de Satanás se traduce como adversario y es por eso que en nuestro español pues suena muy difícil de entender, pero Pedro tuvo una revelación de Dios y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16 de Mateo. Después, Jesús le dice Satanás, le dice adversario. Ya no estaba siendo guiado por Dios y literalmente dice, estás en contra mía, estás en contra del propósito de Dios, porque cuando alguien se pone en contra del propósito de Dios, se convierte en Satanás, pero no en Satanás él, sino en un adversario. ¿Me explico? Y por eso tenemos que tener cuidado de nosotros no convertirnos en un adversario. Voy a decir adversario para que ustedes no se me preocupen tanto. Pero si veo a alguien que se está durmiendo, entonces ya le voy a decir Satanás. Bueno, pero no a él, sino al adjetivo. Es adjetivo, ¿verdad? Adversario. Entonces, y bueno, el Señor Jesús habla de su muerte, ya había él adelantado algo y tenía que hacerlo porque pues el Señor dice que siempre va a decirle a sus siervos lo que va a hacer Él, ¿verdad? Por eso es que hay profetas que saben cosas que otros no saben, porque Dios le revela cosas al que Él quiere. Y no necesita ser profeta, pero necesita ser un cristiano que tiene el Espíritu Santo. Y bueno, Dios revela cosas. Hasta ha revelado a gente que no es cristiana. Tenemos el caso de Faraón en Egipto, cuando estaba José sirviendo ahí, cuando estaba Daniel en Babilonia con Nabucodonosor. Y Dios revela a quien Él quiere, lo que Él quiera. En este caso, Pedro, como apóstol,
tenía una revelación impresionante. De repente dijo la verdad más grande que puede haber dicho cualquier persona y que es la que nosotros estamos llamados a compartir. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted está llamado a compartir de Jesús. Que Jesús es la salvación, que Jesús es Dios, que Jesús es nuestra esperanza, que Jesús es todo para nosotros. Y nosotros somos como vasos que Dios nos usa para dar agua. ¿Se acuerdan de esa parte donde dice el Señor que el que viene a mí y beba de mí será como una fuente de agua viva que fluirá de él? No nada más no va a tener sed jamás, sino que brotará para vida eterna en otros. Y se lo dice en Juan 4 y en Juan 7. Primero a la mujer samaritana, después a los discípulos, a los fariseos. Y bueno, invitándolos a todos a creer en él, porque esa es la tarea nuestra, compartir a Jesús. El mensaje completo lo daba Jesús, sin embargo no oían el final, se quedaban a la mitad porque era preocupante oír: voy a sufrir, voy a estar con los ancianos, voy a estar con los principales, voy a estar con los fariseos y todos ellos van a maltratarme hasta morir. Y entonces ya no oían lo último que decía Jesús es: al tercer día voy a resucitar, ¿no? Y se los dijo varias veces, pero Pedro lo trae aparte y comenzó a regañarlo. Prácticamente la palabra que usa ahí para reconvenirle, dice el versículo 22, le empezó a reconvenir. Epitiman es la palabra original que literalmente quiere decir reprender, como quien reprende a su padre, ¿no? Cuando dice el papá: pues yo ya estoy muy viejo y ahí te voy a dejar la guitarra. Y la tarjeta de crédito la pagas. Bueno, esa mejor no la pagas. Y empieza a dejar su herencia. ¿Y qué le dice? Le dice: papá, cálmate, papá, no hables de eso. ¿Qué te pasa? Todavía te quedan muchos años. 84 no es nada. Y entonces lo empiezas a animar, ¿no? Y lo regañas que no ande hablando así. Pero Pedro no es su hijo y Jesús tampoco tenía 84. Sino que tenía 33 y estaba en plenas facultades mentales y propósito de Dios. Dicen por ahí que hay libre albedrío, que porque nosotros podemos escoger lo que queramos. Y yo sí creo que podemos escoger lo que queramos, pero no hay tantas opciones. O escoges a Dios o escoges en contra de Dios. El que no está con Jesús está en contra de Jesús. Es lo que dijo Jesús. Nadie puede decir eso. Yo no te puedo decir: el que no está conmigo está contra mí. ¿Sabe por qué? Porque si no está conmigo puede estar con otro pastor. Si no está con un partido político puede estar con el otro. O sea, nadie en el mundo puede decir: el que no está conmigo está contra mí. El único que podía decir eso es Jesús, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. No, porque los que no están con él están en contra de ellos. Entonces, sí hay libertad, pero no hay muchas opciones. Por eso es que el libre albedrío es muy atacado por muchos. Y pues a mí no me importa meterme en teologías a discutir, simplemente o estás o no estás. Y ya, se acabó la discusión. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comienza a regañarlo. Y Pedro está regañando al autor de la vida, al que planeó todo, al que tiene todo propósito, al que sabe todas las cosas, al que sabe lo que tiene que hacer y al que sabe hasta dónde tiene que llegar para salvar al mismo Pedro y a ti y a mí y a todos. ¿No? ¿Qué pasa si Pedro le dice a Jesús: bueno, sí, es que sí va a doler, ¿verdad? Dicen que la cruz, que el clavo. Y bueno, tienes razón, Pedro. Bueno, vamos a buscar la manera y Dios es todopoderoso y que busque la manera de cómo salvar a la gente. Pero bueno, me convenció Pedro, ¿verdad? La verdad es que no se dejó llevar, a pesar de que Pedro tenía cierta razón, tenía amor, tenía buena intención. Y por ahí dicen, ese no viene en la Biblia, pero dicen que las buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿verdad? Yo nunca he visto el camino al infierno y gracias a Dios creo que nunca lo voy a ver.
Pero lo que quieren decir es que las intenciones buenas no son suficientes. Tenemos que estar en el camino de Dios. Tenemos que sujetarnos a Dios. Tenemos que cuidar de no ser estorbo para el plan de Dios, para tu vida. Tú sabes que tienes un plan de Dios. Y tenemos problemas, tenemos situaciones, enfrentamos cosas, a veces porque nos salimos del plan de Dios, porque nos metemos de Satanás. No te metas de Satanás, no seas adversario de Dios. Y cuando no estás haciendo algo en contra de Dios, y estás pensando que estás haciendo algo bien, pero no es lo que Dios quiere, parece que caes en la categoría de Pedro. Y a Pedro le dijeron adversario, y él deseaba cosas buenas. Es más, lo que lo movía era un amor por Jesús. Pero no es suficiente las cosas buenas y las buenas intenciones, sino que tenemos que entrar en el plan de Dios. Tenemos que ser guiados por Dios. Pedro lo había hecho bien. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, versículo 16. Y en el versículo 22 empieza a reconvenirle. Y Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás. ¿A quién le dice? A Pedro. Jesús le contestó a Pedro, lea la Biblia, lea el texto. Y dice que no le dijo a Satanás. Satanás estaba dentro de él o Satanás estaba alrededor de él. No. Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí porque eres un adversario. Ahora no fue el caso de lo que le pasó a Jesús en Mateo 4, cuando Jesús reprendió al diablo y le dijo, vete de aquí, Satanás. A Pedro no le dijo, vete de aquí, Pedro. Le dijo, quítate de delante de mí. ¿Qué quiere decir? Ponte detrás, ponte a un lado. Pero de preferencia sígueme, ¿no? Yo soy el que voy a decir cómo se hacen las cosas. Tú no puedes decir cómo se hacen las cosas. Y eso va en contra del orgullo humano. Eso va en contra de lo que nosotros creemos que tenemos como libre albedrío. Creemos que tenemos como libertad para elegir. Y como les digo, no es que no lo tengamos, es que no hay opciones. O estás con Jesús y haciendo la voluntad de Dios, o simplemente estás en contra de Jesús, aunque parezca que estás haciendo cosas buenas. ¿Por qué? Porque piensas cosas malas. A lo mejor sí, a lo mejor no. Es igual. Aunque pienses cosas buenas. Si piensas cosas malas, le vas a caer mal a mucha gente, vas a ser inmoral, vas a ser cochino, vas a ser feo, vas a ser rechazado. Pero si piensas cosas buenas, vas a ser aceptado, vas a ser un buen hombre, vas a ser muy educado. Y con toda esa bondad te vas al infierno. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer la obra de Dios. Necesitamos hacer lo que Dios quiere. Pedro, sin darse cuenta, haciendo cosas buenas, estaba en contra del propósito de Dios. Haciendo el trabajo de Satanás. Eso es lo que le dijo el Señor. Tú eres un adversario. ¿Qué tenemos que entender? Nosotros la tenemos más fácil que Pedro. ¿Por qué? Porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ya Pedro, después de la ascensión de Jesús y 10 días después, bajó el Espíritu Santo. Y bueno, desde que el Señor Jesús sopló, ya muerto y resucitado, sopló sobre los primeros 12 discípulos, ya ellos tenían el Espíritu Santo, ¿no? En ese momento se convirtieron en templos del Espíritu Santo. No había ello sido posible antes, porque no había habido una sangre, la sangre de los machos cabríos y de los corderos, no limpiaban el pecado de tal manera que pudiera el Espíritu Santo en las personas. ¿Me explico? El Espíritu Santo viene y entra en nosotros. ¿Cómo es posible que Él habite en hombres así? Que somos mal pensados. Que a veces hacemos cosas que no quisiéramos con nuestra esposa y le hablamos áspero. Y le pegan. Yo no. Como aquellos, la esposa que dice, oye, anoche, ¿quién sabe qué estaba soñando? Que me agarraste a trancazos. Dice, no estaba dormido. Qué feo, gente, ¿no? O sea, la pobre mujer lo estaba defendiendo. Y ni así no se deja ayudar. Pero bueno,
gracias a Dios que usted no hace eso. Pero ¿cómo es posible que somos pecadores, somos hombres que tenemos errores, cometemos a veces tonterías, barbaridades, y seguimos siendo templos del Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 3:16, que nosotros somos templos de Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y dice el versículo 17 que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Nosotros somos templos de Dios. Somos recipientes que contienen a Dios, aunque por fuera Dios no se vea. Y qué bueno que puedan ver en nosotros algo diferente para que digan, este tiene algo, aunque no sepan qué es. Y eso se llama testimonio. Somos recipientes de cosas gloriosas, de cosas hermosas, de la luz que Dios quiere dar, que Dios nos dio a nosotros mismos y para otros, para la salvación de muchos, porque dice 2 Corintios 4:5 que debemos de predicar. Y la palabra de Dios dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Por eso es que cuando alguien da testimonio, qué bueno que diga gloria a Dios, porque el Señor me sanó. No tiene que decir vino el hermano David Peña y oró por mí para que vamos a darle gloria a David. Y ahí estaba Jesús, dijo amén también. Entonces él también, no, o sea, la gloria es para Dios. Y si David y Jesús se enojan porque no dijeron el nombre en el testimonio, pues carnalotes que son. Bueno, ellos no son así. Es un ejemplo para que sepan, porque ellos no son así. Pero qué bonito cuando podemos nosotros darle la gloria a Dios en todo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como simplemente siervos por amor de Jesús. Entonces Alejandro no tiene por qué enojarse si no digo, ahí estaba Alejandro y oró por mí. ¿A qué no? Porque es inteligente, no tiene un pelo de tonto y él se va a dar cuenta que hay que darle gloria a Dios. Entonces, simplemente somos siervos de Dios, dice el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiere decir que Jesús representó a Dios en la tierra y nosotros tenemos a Jesús para poder transmitir esa luz. Y luego dice el versículo 7 algo que todo el mundo lo nota, el barro, el lodo. Dice, pero tenemos este tesoro. ¿Qué es el tesoro? Jesús, el Espíritu Santo, las cosas gloriosas, el carácter de Cristo, todo lo espiritual, todos los dones, el poder de Dios lo tenemos envuelto en recipientes de lodo, de barro, ¿no? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Quiere decir que algo así como cuando Gedeón iba a batallar, a pelear contra el enemigo y iba con un ejército grande y dice el Señor, no, que se vuelvan los que tengan miedo. Y está muy grande, que se devuelvan los que estén casados o los que tengan familia o los que quieran devolver. Al final que se vuelvan todos. Nomás escogemos a 300. Y bueno, ¿por qué tanto 300? Con 300 vas a pelear contra aquel ejército que viene. Si teníamos ventaja y ahora estamos en desventaja con 300. No. Ganó Gedeón. ¿Por qué? Porque la gloria iba a ser de Dios y no del ejército poderoso que traía Gedeón. ¿Sí me explico? Entonces, Dios quiere glorificarse en la vida nuestra, no importa la capacidad o la no capacidad que tengamos. Dios quiere glorificarse en ti. Simplemente nosotros somos como vasos de barro que transportan la gloria de Dios para que cuando se dé la gloria a Dios, se quede claro de que no es el poder de David, no es el poder de Edwin o de Manuel, ni de los ancianos, sino es el poder de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso y transmitimos la gloria de Dios, la luz de Dios, lo hacemos bien,
estamos funcionando como debemos de funcionar, como vasos de barro para la gloria de Dios. Dice 2 Corintios 4:16 que nosotros tal vez vamos menguando. A lo mejor el barro, en lugar de verse cada vez mejor, se ve más fregadillo cada vez. A ustedes no les ha pasado, pero yo cuando bateaba, me acuerdo, un doble, llegaba a tercera. Está de moda el béisbol ahorita, ¿verdad? Y ahorita bateo igual y si me envaso ya es una gloria a Dios, ¿verdad? Llegó a la primera base. Ya mejor me invitaron a jugar fútbol los muchachos. Yo dije, pues ya tienen la pelota para jugar, ¿para qué me quieren a mí? O sea, diviértanse con otras cosas. Pero bueno, dice la Biblia, 2 Corintios 4:16, que nosotros no nos cansamos, porque aunque este hombre exterior, dice, por tanto no desmayamos, antes aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Quiere decir que no te desanimes, porque te estás haciendo viejo y ya tienes 18 y piensas que el mundo se te va a venir encima. No, estás chavo. Pero se va desgastando el hombre de afuera, pero el interior se va renovando en el espíritu, porque esta, dice el versículo 17, leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. No quiere decir que son malas. Qué bonito que tengas casa, carro, estudios, buen trabajo, que el Señor te bendiga y te prospere. Esa es la oración mía también. Pero que no veamos esas cosas como cosas para que nuestra vida esté centrada en ellas, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y dice el capítulo 5, versículo 1, sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, clamamos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando tú deseas que con muchas ganas que en esta vida te vaya bien, y crees que esa es la meta y que cuando tengas esa casa, cuando tengas ese carro, cuando tengas esa esposa o esposo, cuando tengas ese, no sé, cuando logres tus objetivos, pues vas a estar bien. Estás muy limitado. Quiero que sepas que eso no dura. Te puede durar 40 años, 50, 60, 100, ¿cuántos piensas vivir? No sé. Pero lo que dura es aquella habitación celestial con la que vamos a ser revestidos, dice la palabra de Dios, que Él está preparando moradas en los cielos. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y este cuerpo se va a convertir en un cuerpo glorificado. Y ya no me van a decir David, me van a decir Ángel David o algo así. Oh, imagínate qué guapo vas a estar, qué guapa va a estar, hermana. No tiene que hacer tanto ejercicio. Bueno, el ejercicio también aprovecha, dice Pablo, para poco aprovecha, pero aprovecha, ¿verdad? Pero qué bueno que podamos estar bien, pero qué mejor que podamos tener clara la mente en que la vida hermosa, la vida preciosa, lo que nos espera allá, es lo que vale la pena. Y podemos empezar a vivir con esa mentalidad de reino. No es que Dios me va a hacer rey aquí, sino que allá voy a estar en la presencia de Dios y aquí voy a empezar a glorificar a Dios en mi vida. Quiere decir, apártate de mí o quítate de delante de mí, Satanás. Qué bueno que usted se lo diga al espejo cada vez que piense que no está haciendo la voluntad de Dios y que podamos recapacitar sobre nuestros caminos, porque si no, tristemente te lo va a decir a lo mejor el pastor, el anciano, el diácono, o algún hermano que te ama, ¿verdad? Porque los que te aman te van a decir eso. Un amigo que no te dice la verdad no es amigo, ¿verdad?
como cansados de ver los talent show y todos esos cuando sale aquella persona cantando, pero horrible, y le dicen los jueces, ¿no tienes amigos? No sé si los haya visto. Que te digan, hombre, pues, ¿qué haces? No, pues vendo elotes. Pues cómprate un carro de elotes y síguele echando ganas ahí. Pues no, aquí no es lo tuyo. Porque no tiene amigos que le digan, al contrario, los amigos lo mandaron ahí para reírse, ¿no? Qué triste. Pero cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, lo mejor que podemos hacer es entender que tenemos que centrarnos en la voluntad de Dios. Y no es puedes estar trabajando, Éfeso, la iglesia de Éfeso trabajaba mucho, pero había perdido el primer amor. Y no podemos caer en situaciones en que estamos aún predicando y haciendo la voluntad de Dios, pero no estamos haciendo realmente el corazón que tenemos. ¿Sabes que a Dios no le impresiona lo que hagas, sino le impresiona tu corazón? Y Dios quiere que estés en el centro de la voluntad de Dios para darle la gloria a Él, teniéndolo a Él siempre en primer lugar. El griego que podríamos estudiar cuando dice, quítate de mi vista, quítate de delante de mí, Satanás. En su sentido literal es, ponte detrás de mí, Satanás. Ponte detrás de mí, adversario. Ponte detrás de mí, cuate, pero ese cuate así como amigo, o sea, enemigo. Le está diciendo, según los teólogos desde los primeros siglos, aquel teólogo que se llamaba Orígenes, el sentido del mensaje era, Pedro, tu lugar es aquí atrás de mí, no adelante. Yo soy el que camino adelante, tú me sigues y yo elijo el camino. Ese era el mensaje, o esa era la definición griega de esa interpretación de ese pasaje. Y muy diferente a Mateo 4, donde el Señor sí le dijo a Satanás. Así como a veces le hacía a tu mamá, ¿te acuerdas? Órale. Y con una chancla tenía, la otra de repuesto, pero nunca la usó, pues tenía puntería. Entonces, pero el Señor Jesús a Satanás lo humilló, lo avergonzó, lo corrió. Y eso es lo que nos mandó a hacer a nosotros con Satanás. Echarlo fuera, a correrlo. No voy a matarlo, no voy a, te mando a encarcelarte para siempre, ¿verdad? Eso va a ser hasta el milenio. Pero yo sí lo voy a echar de mi casa, de mis hijos, de mi trabajo, de mi vida, de todo lo que tiene que ver conmigo. Vete, Satanás. Así le dijo a Satanás. A Pedro no le dijo, vete, Satanás. Le dijo, quítate de delante de mí, cuate, enemigo, adversario. No en sentido de humillación ni de que se vaya, sino en sentido de que se ponga en el lugar que le corresponde. Al diablo lo echó, pero a Pedro lo animó a ocupar el lugar que le corresponde como siervo de Dios en sujeción. ¿Cuántos somos siervos de Dios en sujeción? Aunque sea por fe. ¿Cuántos somos siervos de Dios en sujeción? Amén. Señor, ayúdame a estar en el camino, ayúdame a no estorbar, ayúdame a hacer tu palabra y ayúdame a hacer tu voluntad específica para mi vida. Porque podemos hacer muchas cosas, pero se trata de hacer lo que Dios quiere. Pedro estaba haciendo cosas buenas, pero no era lo que Dios quería. Estaba aconsejando que todo mundo nos quedáramos sin salvación prácticamente. No vayas a morir a la cruz, ¿te imaginas? ¿Qué pasa si le hace caso al Señor Jesús? Claro que no le iba a hacer caso, pero sí lo invitó a ocupar el lugar que le corresponde. El creyente no discute, el creyente no cuestiona a Dios. Usted no debe cuestionar la Biblia. Hay gente que lee la Biblia y no puede dejar un pecado y dice, bueno, pero es que tiene que haber aquí una solución porque yo no quiero dejar esto. Y empieza a buscarle la manera de partir versículos o juntarlos, quitarle, ponerle, y eso está prohibido. Porque al Señor no se le cuestiona, sino que se ocupa el lugar que nos corresponde como hijos, como siervos, para poder ejercer nuestro trabajo, de darle la gloria a Dios. El que manda, ¿quién es? ¿Ya se durmieron? No. ¿Quién manda? El Señor. ¿Mandas tú o manda Dios?
Dios manda en mi vida, qué bonito. Esa es la reflexión del día de hoy. Todo lo que se oponga a los planes de Dios, porque Dios tiene planes de Dios, Dios tiene planes para tu vida y son planes de Dios. Hay planes que son buenos, hasta bíblicos, pero no son los planes de Dios para ti. Entonces, ¿qué tiene de malo cuidarse? ¿Qué tiene de malo no ir a donde está el peligro? No tiene nada de malo. Cuídate, no vayas hasta a donde está el peligro. Pero si Dios me manda, pues yo voy a ir. ¿No? Gloria a Dios, un amén. ¿Quién fue? La hermana, dos amenes. Ok. No, o sea, no importa cómo sea, si está el peligro, si no está el peligro. Si Dios me manda, yo voy a ir. Amén, ya hay más amenes, gloria a Dios. Porque todo lo que se oponga a los planes de Dios se constituye en un Satanás, en un adversario. Alguien decía, ¿por qué hablas tanto de Satanás? Bueno, pues no hablamos de ese, hablamos de todos los satanases que hay muchos. Aparte, un lugar para que usted pueda ocuparlo y nunca se quite de ese lugar. No sea como el portero que quiere meter gol y lo único que pasa es que le meten gol porque se fue de la portería hasta adelante. Imagínate, solo acá. Ocupa tu lugar y Dios te va a usar. Cuando un líder empieza, un diácono, un anciano, vamos a hacer esto, el Señor me reveló esto y no, pastor, te vas a ver ridículo. Imagínate, y si no pasa, ¿quién va a quedar mal? Van a decir, el pastor fracasó. Y yo temblando así. No van a decir que fracasé. No, usted anime a la visión que Dios nos puso aquí. Anime a otro a buscar de Dios. Anime a alguien cuando vaya a predicar. Anime a alguien para que sirva a Dios. Para que empiece a orar en las FC. Para que ponga su casa. Para que dé ahí, dirija la alabanza. Al fin y al cabo los jueces aquellos no están acá. Pero ahí hay un lugar para ti que Dios puso, que apartó el Señor, para que tú estés ahí. Y es detrás de Él, siguiéndole a Jesús. Los que critican a los que sirven a Dios, hay que decirles, si no recapacitan solos, pues ayúdales. Dile, quítate delante de mí, Satanás. Bueno, a lo mejor no te va a entender. No seas así tan como el pastor porque es así, ni modo. Pero tú le vas a decir más amable, lo que tú estás haciendo no ayuda. Sirvamos a Dios y sujetémonos a Dios. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro, ¿no? Claro que si está aquí y oyó el mensaje, pues le puedes decir, ¿te acuerdas? Quítate delante de mí, Satanás. No me edificas, no me quites ladrillos, ponme, edifícame. ¿Quién puede estorbar? Cualquiera. El cónyuge, los hijos, el vecino, el jefe. Y no a todos les vas a andar diciendo, quítate delante de mí, Satanás, y tú ahí bien espiritual. Pues no, ¿verdad? Pero bueno, aconseja, busca la manera que Dios te dé gracia para que cualquier adversario que se presente lo puedas convertir tú en un apoyo para tu vida espiritual y que Él también cumpla con la vida, porque sabes, Dios tiene un propósito para todos nosotros y un lugar de sujeción a Él en donde podemos servirle. ¿Estamos de acuerdo? Dice Matthew Henry cuando comenta en el comentario exegético devocional de toda la Biblia, editorial CLIE, página 316, por si alguien quiere checarlo. Dice, qué inconstante puede ser el mejor de los amigos de Jesús. Satanás emplea sus más astutas estratagemas para susurrarnos falsos consejos de labios de nuestros mejores amigos. La amabilidad y el cariño de los que nos quieren puede ser convertido en las manos de Satanás
en las peores trampas para nuestra salvación. Por eso debemos aprender a reconocer la voz del diablo. Lo mismo que cuando nos habla por medio de un santo, que cuando nos habla por medio de una serpiente. De Cristo hemos de aprender a no hacer caso de los falsos consejos, aunque vengan de los mejores amigos, y no tener consideraciones, aunque parezca que somos descorteses. ¿No? Ese Matthew Henry está tremendo. Tiene 200 años que escribió su libro y todavía nos ministra muy bonito. ¿Cómo ven? En conclusión, ¿qué vamos a hacer? A tener cuidado con lo que hacemos, a no estorbar la obra de Dios y a no permitir que nadie nos estorbe cuando nosotros estamos en la obra de Dios. Que el Señor nos ayude a no pecar para no ser vasos de barro que no tengan nada bueno adentro. Qué feo. Que aunque está el Espíritu Santo ahí, que todo lo que salga sea nuestro y no irradies ningún rayito de luz. Qué triste que podamos nosotros también, aunque no queremos pecar, y estamos de acuerdo, y si no, no estuviéramos aquí, queremos agradar a Dios, creo que sí. Amén. Pero lo que hemos de ver nada más es no hacer lo malo, sino hacer lo que Dios quiere. No se trata de hacer lo bueno, se trata de hacer exactamente lo que Dios tiene para ti. Dios nos va a guiar. El más interesado en eso, si tú te interesas, es Jesús. Jesús quiere que tú cumplas su propósito, que tú seas luz, que tú seas de bendición para otros. El Señor pagó un precio tan grande y no está viendo los pecados que tú ves, no está viendo las capacidades que tú tengas, no está viendo lo que yo puedo, sino está viendo lo que Él puede hacer a través de ti. Y es por eso que vale la pena quitarnos nosotros del protagonismo, de la manejera, del timón, quitarnos de ahí y decir: Señor, llévame como la barca es llevada por el viento. Qué bueno fuera que fuera así. ¿Y sabes qué? No pasa. No. Estás ahí y estás manejando. Y vas a seguir manejando hasta que te mueras. O que el Señor venga por todos y nos vamos. Hemos de buscar la voluntad de Dios nosotros para manejar bien. Pidamos al Señor que nunca seamos un adversario, un Satanás de la voluntad de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ayúdame, yo necesito de ti? Yo, ¿sabes qué? No voy a decir que pase adelante alguien, porque ¿sabes qué? Yo creo que todos deberían de pasar. Y si alguien no pasa, entonces van a decir: ah, mira, el hermano no pasó, anda en rebeldía. No, esto es para todos. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices: Señor Jesús, te pido que nunca sea un adversario que obstaculice, que me ponga en el camino de tu voluntad para estorbar, sino que tú cumplas en mí, Señor, y en otros esa preciosa obra, ese precioso plan que tú tejiste, que tú planeaste, que tú hiciste antes de la fundación del mundo, antes que naciera. Tú ya sabías todo lo que yo iba a hacer. Perdóname, Señor, por andarla regando. Perdóname, Señor, por andar pecando. Perdóname, Señor, no se trata de la inmoralidad, no se trata de el error, se trata de simplemente que me puse en contra tuya. Perdóname, Rey. Perdóname y ayúdame a cambiar mi mentalidad, que no es por decente, no es por santo, no es por andar buscando la perfección, no, es por estar contigo, Rey, es por hacer tu voluntad, es por seguir tu camino, es por detrás de ti caminar hacia donde tú vas y a donde tú nos mandaste, Señor. Que se cumpla en nosotros tu plan y que ayudemos, Señor, que nunca nadie nos tenga que decir: apártate, apártate de delante de mí, Satanás. Que nadie nos tenga que decir así, Señor, sino que nosotros seamos personas que ayuden
El apóstol Pedro, siendo tu siervo, siendo tu compañero, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y momentos después dijo, que no cumplas tu plan. Y por eso dijiste, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Señor, que nunca seamos tropiezo. Y la razón que le dijiste a Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Que podamos, Señor, vivir poniendo la mira en tus cosas, Señor. Hoy decidimos, Padre, poner las cosas, Señor, empezar a ver las cosas como tú las ves. Que nos ayudes para cumplir tu plan, tu voluntad. Y que pueda yo hacer las cosas, Señor, de acuerdo a tu perfecta y bendita voluntad. Ayúdame a cumplirlo así. Ayúdame a quitarme del centro del protagonismo y que sea para ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en mi vida. En el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dice, amén. Padre, yo bendigo este pueblo. Te doy la gloria y la honra. Y en tu nombre, Señor Jesús, bendigo, Señor, los trabajos, la familia, la salud de mis hermanos.